Ahí cuando dice pesos, o sea, el igual lo podemos poner todo junto sin los espacios. Igual puede estar juntos en los espacios, sí, solo que si se fijan es más fácil de leer. Cuando ponen los espacios, como a Matla no le importan mucho los espacios, lo puedes poner así para que sea más fácil de leer. Ok. Entonces, vamos a trabajar ahora sobre pesos y género y vamos a hacer una pregunta sobre dos poblaciones. Vamos a comparar dos poblaciones, la población de hombres y mujeres, y vamos a preguntarnos, vamos a hacernos la pregunta de si los pesos son diferentes entre hombres y mujeres. Pero antes que eso, déjame borrar esto. Ustedes no lo borren. Déjenme, rápidamente, en la clase pasada veíamos que ustedes no tienen por qué poner esto, no. En la clase pasada veíamos que definíamos una población, tomábamos una muestra y luego calculábamos el intervalo de confianza de la muestra, que está calculada como el error estándar, ¿ok? Como la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada de n-1. Y luego tenemos aquí unas de 10,000, tenemos 10,000 muestras, y entonces veíamos cómo el promedio podía variar. Y luego preguntábamos, ok, es diferente del tamaño 70. Y nos faltó precisar una cosa, nos faltó precisar varias cosas. Les faltó precisar varias cosas. Digo nos, ¿verdad? Digo nos cuando en realidad soy yo. Pero es como como en la sociedad en la que vivimos, tenemos lo peor del capitalismo y del comunismo, porque ustedes no habían nacido cuando ocurrió el FOBAPRO. El FOBAPRO fue cuando los bancos fallaron y entonces el Estado los tiene que salvar y les hace préstamos millonarios, ¿no? Cuando las pérdidas de los bancos, cuando los bancos pierden, se socializa la pérdida y todo el mundo las pagamos. Cuando los bancos ganan, no se reparten, ¿verdad? Las ganancias no se reparten, las pérdidas sí. Entonces, la clase pasada nos faltaba precisar esto, ¿se acuerdan? Los intervalos de confianza, este coeficiente que yo le llamé delta, no se llamaba delta, se llama reliability coefficient. Espérenme. Esta muchacha Marina no me dejaba hablar porque tiene... ¿No escuchaban a Marina ahí desde el otro cuarto? Sí, un poquito se escuchaba. Sí, sí, Marina, digamos que habla con enjundia, ¿verdad? Lo puede decir, Doc, tengo un megáfono en la boca, lo reconozco. Okay. Entonces, se llamaba coeficiente de confianza, reliability coefficient se llamaba, y es lo que usábamos para calcular 1 menos alfa entre 2, y o sea, la muestra estaba bien construida, nada más que no me acordaba del nombre, y se llama reliability coefficient. Ya sé que no me van a creer, entonces les voy a mostrar, aquí está el libro. Aquí está el libro, entonces aquí dice, para hacer intervalos, fíjense, ¿se acuerdan lo que decíamos? Miren, esta es la población, aquí está el promedio, y cuando tomamos muestras de esa población, los promedios pues pueden variar, pero el intervalo de confianza, que es esta línea horizontal, el intervalo de confianza de la muestra, tiene un 95% de probabilidad de contener al promedio de la población. Entonces, recuérdense, los intervalos de confianza son valores alrededor de la media de la muestra que contienen con 95 de probabilidad al promedio de la población. Y aquí dice, ahí está la probabilistic interpretation, que es la que se acabo de decir, o está la practical interpretation, que es, hay un 95% de probabilidad de que el promedio de la población esté contenido en el intervalo de confianza. Pero aquí está, fíjense, entonces, es el estimator, que es, hay una muchacha, no, nadie... Ambi, ¿tú eres inglesa? ¿Tú eres americana? No, ¿verdad? Pero hablas inglés. No, bueno, soy hindú. Ok, por eso a veces escribes en inglés. Me olvido. Ok, Sí, entonces... inglés. El estimador, Oye, a mí puedes cerrar tu... Gracias. El estimador más menos el reliability coefficient multiplicado por el estándar error. O sea, construimos bien los intervalos de confianza. Nada más que no me acordaba que se llamaba coeficiente de confianza. Okay. Eso nos faltaba precisar. No lo tienen que apuntar. Ahí está grabado.
nos faltaba precisar eso. Y luego yo le debía a Ranier porque le dije que la distribución T se parecía mucho. Espérense, y nos falta otra cosa. Nos falta una cuestión técnica. En el último panel estamos viendo cómo varía el promedio de 10,000 muestras. Y aquí tenemos, lo queríamos comparar contra un valor de 70, que le llamamos la hipótesis cero. Bueno, de manera técnica, la hipótesis cero es una distribución. Entonces, lo que hace la prueba es que el promedio de esta variabilidad se lo lleva a la hipótesis nula y lo compara contra el valor. O sea, hace esto, fíjense, lo van a platicar, se los voy a decir. Lo que hacen las pruebas estadísticas es esto. Ahora, disculpa, doctor, y adelante. por interrumpirlo. El libro que nos mostró antes, ¿nos podría pasar el título? Es el de bioestadística, es el que ya lo vimos en las otras clases, bioestadística. Ajá, de ahí. Ah, ok. De ahí salió. Ok, ok. Gracias. Es bioestadística para las ciencias de la salud, porque tengo uno de bioestadística para ingenieros, y debo confesarles que me quedé con un poquito de probabilidad, porque estaba bastante complicado. Entonces les decía, la hipótesis nula, aquí lo pintamos como una línea, pero de manera técnica, para ser precisos, para ser técnicamente precisos, la hipótesis nula es una distribución. Entonces lo que se hace es que tomas la distribución de los promedios y te la llevas al promedio de la hipótesis nula. O sea, hacemos esto. No tiene que ver nada del código. Fíjense, estamos en el panel de arriba. Fíjense cómo el panel de acá abajo, a la derecha, es simétrico. En realidad, la línea verde, ¿alcanzan a ver mi mouse? Esta línea verde ahora está, la distribución está centrada en la línea verde. Y la línea verde nueva es el promedio de la población. Entonces, la manera técnicamente correcta de describir la hipótesis nula es, suponiendo que la población tiene un promedio de 75, ¿cuál es la probabilidad de que al azar hayamos observado 67, que era el promedio de nuestros pesos? ¿Se acuerdan del promedio de nuestros pesos? Era 67. Entonces dices, voy a probar la hipótesis nula de que la población no tiene promedio 67, que tiene promedio 75. ¿Cuánto? 75, exacto. La hipótesis nula, aquí está. Vamos a probar la hipótesis nula de que la población tiene promedio 75. Entonces, estadísticamente lo que haces es que esta distribución de promedios te la llevas a la hipótesis, la centras en la hipótesis nula y dices, si la hipótesis nula fuera correcta, ¿cuál es la probabilidad de que yo observe 67.15? Como la probabilidad es muy baja, como la probabilidad de observar 67.15 dada la hipótesis nula es muy baja, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, rechazamos que la población tiene un promedio 75 y decimos, en realidad 67, nuestro peso es menor que 75. Rechazamos la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es una distribución, no es una línea, es una distribución. En la clase pasada, ahora, ustedes a lo mejor sí lo notaron y fueron muy amables y no me lo dijeron. Probablemente mis estudiantes sí lo notaron y no me lo dijeron porque son muy amables. Pero me quedé pensando que la hipótesis nula es una distribución, no es una línea, ¿ok? Pero fíjense, esta gráfica es similar, solamente que están al revés. La línea verde está centrada. La línea verde está donde estaba el promedio de la población y al revés, ¿no? ¿Está claro, muchachos? La hipótesis nula entonces es, si la población tuviera promedio 75, aquí estoy viendo las variaciones alrededor de 75, ¿ok? Las variaciones que yo me espero al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que yo observe 67? Y como es muy baja, rechazo la hipótesis nula y digo 67 es menor que 75. O sea, nuestros pesos son estadísticamente diferentes con una probabilidad de 0.032 de 75. Ahora, esta es la probabilidad de observar 67.15 al azar. Si la hipótesis nula fuera verdadera, la probabilidad de observar 67.15 al azar es 0.0032. Lo consideramos muy baja y rechazamos esa hipótesis nula. ¿Tiene sentido esto que acabo de decir? Sí. Okay, bien. Ahorita lo vamos a remachar porque este es el punto central de todas las pruebas estadísticas. Ahorita lo vamos a repasar.
Y Ranier te debía esta gráfica. La gráfica, fíjense, Sí. la gráfica roja. La distribución de T, ¿no? Que tiene- distribución pero lo normal. dijiste que las colas eran más anchas, ¿no? Entonces la Y el pico distribución, más bajo. sí, la distribución T, como tiene las colas más anchas, el pico es más bajo. Entonces la distribución T se parece mucho a la distribución normal, solamente que cuando los grados de libertad son pequeños, o sea, cuando la n es pequeña, cuando tenemos 5 tristes datos, cuando la muestra está construida por 6, perdón, porque acuérdense que los grados de libertad es n menos 1, el número de muestras menos 1. Cuando tenemos 6 muestras, fíjense cómo se distribuye, tiene unas colas más largas, ¿no? Eso hace que el área que queda a partir de un punto de corte a la izquierda o a la derecha sea mayor. Eso hace que la prueba T tenga un poco menos de poder que la prueba Z. Pero fíjense en lo siguiente que está increíblemente bonito. Me voy a ir, es una muestra de tamaño, aquí está, es una muestra de tamaño, tiene grados de libertad 5. Me voy a ir a 10 grados de libertad, o sea, una muestra de tamaño 11. Vean la diferencia entre la distribución T y la distribución normal, ¿ok? Y voy a ir a una muestra que tiene tamaño 30, 31, pues 30 grados de libertad y vean la diferencia, ¿ok? Cuando tienes 30 datos, ya puedes utilizar la distribución normal, hacer una prueba Z y no utilizar una distribución T. O sea, si tenemos, por ejemplo, con 50 grados de libertad, la distribución T y la distribución normal son prácticamente idénticas. Pero se usa cuando tienes pocos datos, utilizas la distribución T, utilizas una prueba T, porque tiene estas colas más largas, porque cuando la muestra es muy pequeña, subestimas la variabilidad. Ok. Esas dos cosas nos faltaban precisar la clase anterior. Y de ahí sale el valor 30 que mencionabas, ¿no? Que parecía en un momento un poco arbitrario, que si la muestra era de 30 ya podías hacer o considerar que es paramétrica, ¿no? Ajá, sí, exacto. De aquí. Pero aquí está demostrado, mira, sí, con el de 30 ya la Aquí, distribución T se convierte también en correcto. gaussiana. Y bueno, está clarísimo. Sí, o sea, se sobreponen perfectamente, ¿no? O sea, la distribución. Pero fíjate, cuando tienes 3 grados de libertad, aquí, fíjate cómo las colas de la T son más largas, ¿no? O sea, es más, Sí. y tiene colas más largas, ¿no? A ambos lados. Entonces, sí, cuando los datos son, la n es menor a 30, se utiliza T. En realidad siempre se utiliza T porque, además, cuando estamos estimando la desviación estándar de la población a partir de la muestra, necesitamos utilizar la prueba T. Entonces, la prueba T por eso es ubicua, ¿no? Para comparar. Entonces, ahorita en esta clase vamos a utilizar la prueba T para comparar dos muestras. La vez pasada era una muestra, ahora vamos a comparar dos. Entonces, ahora sí, tabla de datos provenía de leer usábamos la función readTable y le dábamos el nombre del archivo. Uno de ustedes me mandó una tarea que decía que no funcionaba porque, fíjense, le puso 2 puntos aquí, punto, XLSX. Y entonces cuando quieres ejecutar esto, te dice que hay un error. Y era porque tenía 2 tristes puntos. O sea, todo el código pues ya no se ejecuta porque se detiene aquí, ¿ok? Pero es un punto en lugar de 2. Entonces los pesos los obteníamos de esa tabla. Tabla de datos. Punto peso. Peso. Y fíjense, ahora vamos a obtener el género. ¿Se acuerdan? El género. Aquí tengo la tabla de datos, la voy a mostrar aquí. La voy a mostrar. Aquí tenemos la tabla de datos. ¿Se acuerdan que el género son caracteres? Entonces vamos a obtener el género. Tabla de datos, género. Cuando ejecutamos eso, vemos que obtenemos. Voy a darle return aquí. Ahí les marcó un error. ¿Qué error les marcó, muchachos? No pueden leer el archivo. Acuérdense que tiene que estar aquí en el directorio donde estamos trabajando y tiene que estar guardado el archivo. Y ven cómo género es un arreglo de celdas. Las letras no caben en matrices
sí caben, si tienen el mismo tamaño, sí. Pero los pone en celdas por si estos caracteres tuvieran diferentes tamaños. En este caso no lo tienen, pero podríamos haber escrito masculino, femenino, y hay un diferente número de caracteres. Entonces, este es un arreglo que se llama celda y contiene caracteres. Pero es muy fácil, podemos tomar el índice. Fíjense, vamos a seleccionar vamos a diferenciar hombres y mujeres. Entonces, el índice proviene de una función que se llama string comparison, y quiere decir ignora si son mayúsculas o minúsculas. Género, y me vas a decir quién de ustedes del vector género es igual a F. Cuando ejecutamos esto nos da un vector de ceros y unos, ¿ok? Entonces, como el primer elemento no es F, es M, entonces esto es falso. El segundo es verdadero porque aquí hay 3 Fs, ¿no? Debe haber 3 Fs, aquí están, 3 Fs. Entonces, fíjense cómo estos ceros y unos me dicen, es el índice de donde están los géneros femeninos. Entonces, de los pesos, puedo obtener los pesos femeninos, provienen del vector de pesos indexado con index. Entonces, tan pesos F es un vector más pequeño que contiene los pesos femeninos. Y los pesos masculinos, pesos M, provienen de negar el vector, de negar este vector, o sea, la negación. Los ceros se convierten en unos, los unos se convierten en ceros, y obtenemos los pesos M. ¿Tarán? Entonces, ahora sí, tenemos divididos los pesos de hombres y mujeres, y tenemos 2 muestras, y son muestras independientes porque los pesos se midieron en sujetos diferentes. Ahorita vemos, hay muestras pareadas en la que en el mismo sujeto mides 2 cosas, y puedes utilizar una prueba pareada, pero en este caso son muestras independientes, ¿no? Son pesos de hombres y pesos de mujeres. Son individuos, son sujetos diferentes. Y entonces podemos sacar, ¿qué nos interesa ver? El promedio de los pesos femeninos. Y entonces la pregunta estadística que nos vamos a hacer ahorita es si los pesos son diferentes entre hombres y mujeres. ¿Qué piensan ustedes? Fíjense, los pesos de las mujeres son 60.2, el promedio, y el peso de los hombres es 75. Entonces, ¿qué piensan? ¿Son diferentes el promedio de hombres y mujeres? Pues sí. Ok, o sea, tenemos la intuición de que sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa intuición? Porque están muy lejos, ¿no? Ok, ¿cuál es la diferencia? Bien, vamos a calcular entonces la diferencia de pesos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de pesos es igual al promedio de los pesos masculinos menos el promedio. Lo puse así para que pesos sea positiva. Hay una diferencia de 15 kilos, entonces sí estamos más chonchitos nosotros. ¿Por qué no podemos poner un artículo? En un artículo no podemos decir, pues la diferencia es 15, entonces pues sí son diferentes, ¿no? Porque un revisor nos va a decir qué prueba estadística utilizaste. Y la pregunta que surge, que ya me deben poder contestar, muchachos, es ¿por qué necesitamos una prueba estadística no para demostrar, sino para rechazar la hipótesis nula de que los pesos son iguales? Y aquí tenemos que ser técnicamente precisos. Tenemos que rechazar la hipótesis nula de que la diferencia entre los pesos es 0. Pues habría que ver que no se encimen los intervalos de confianza, ¿no? Ok, pero ¿por qué? Ajá, ¿por qué? ¿Cuál es la preocupación que está de fondo? ¿Cuál es la preocupación que una prueba estadística busca mitigar? ¿Cuál es la preocupación? ¿Que los resultados no sean aleatorios o espurios? Aleatorios es una buena palabra, exactamente. La preocupación que queremos abordar es que la diferencia de 15 kilos no haya resultado por variaciones en el muestreo. Entonces, para eso tenemos que calcular cuánto esperamos que varíe una muestra de tamaño 11 y una muestra de tamaño 15. ¿Cuánto esperamos que su promedio varíe si tomáramos muchas muestras? Esto fue lo que hicimos la clase pasada, ¿ok?
tomamos muchas muestras, le calculamos el promedio y vemos que efectivamente varía. Bueno, pero ahora aquí la pregunta no es parecida a la anterior, es diferente en el sentido de que ahora queremos comparar la diferencia entre dos muestras. Entonces, la hipótesis nula, la hipótesis que queremos rechazar, es que la diferencia es cero. La hipótesis nula es la diferencia es cero, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Ahí vamos a rechazar esa hipótesis nula. ¿Cómo la vamos a rechazar? Primero vamos a construirla. Ok, espérense, vamos a rechazarla ya de una vez en caliente. Vamos a rechazarla así rápidamente y vamos a utilizar la prueba T, ¿no? La prueba T nos regresa H. Si podemos rechazar o no la hipótesis nula, nos regresa un valor de P y nos regresa un intervalo de confianza. Ahorita vamos a ver qué es el intervalo de confianza y nos regresa una cosa que se llama stats, los estadísticos de esa prueba. Y hacemos una prueba t-test. Ahora es una prueba t-test de dos muestras independientes. Es una t-test 2. Entonces esto se llama, es una t-test of two independent samples. Es el nombre técnico de la prueba T. Es una prueba T de dos muestras independientes. Y entonces aquí le ponemos los pesos M y le ponemos los pesos F. Okay. Cuando ejecutamos eso, muchachos, Tarán, entonces déjame borrar este promedio. Este promedio ya lo voy a borrar. La diferencia de pesos sí la queremos ver. Nos gusta ver la diferencia de pesos. Aquí está. Entonces, fíjense en lo que nos regresa la prueba estadística. Nos dice H. H vale 1. Quiere decir que sí podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Sí, no? H. Si H es igual a 0, indica que la hipótesis nula, las medias son iguales, no se puede rechazar con el nivel de significancia del 5%. Si H es igual a 1, indica que la hipótesis nula se puede rechazar a un 5% de significancia, o sea, a un nivel del 5%. Entonces, H1 quiere decir que sí, podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? De que la diferencia entre los pesos es 0. ¿De acuerdo? Esa es la hipótesis nula. Entonces, H1, adiós, hipótesis nula, te podemos rechazar. El valor de significancia es 0.52. 0.0052 quiere decir que observar una diferencia de 15 kilogramos al azar la probabilidad es de 0.0052. O sea, la vamos a observar 5 veces cada vez que repitamos 1000 veces el experimento, vamos a observar 5 veces esa diferencia al azar. O sea, es suficientemente baja para que, no para que demostremos, fíjense, una prueba estadística no demuestra nada. Eso está bien bonito. Las pruebas estadísticas no demuestran nada, porque demostrar algo, las demostraciones solo existen en matemáticas, ¿ok? Y las matemáticas, aquí entre nosotros, son una ciencia. Las matemáticas las matemáticas no hacen experimentos, porque las matemáticas dicen, tengo una serie de principios y voy a derivar todo lo que lógicamente implican esos principios, ¿ok? Pero entonces es una ciencia, eso es agarrar una serie de principios y iterarlos para derivar muchas cosas. Ahora, no estamos minimizando las matemáticas, porque las matemáticas nos permiten trabajar con este laboratorio de estadística. Pero lo que quiero decir es que no podemos demostrar nada. Los instrumentos no demuestran, no prueban nada. Entonces, simplemente nos dice, fíjense, pero qué bonito es una prueba estadística. Nos dice que la probabilidad de observar esa diferencia al azar es muy baja. Entonces tomamos decisiones en consecuencia de eso y decimos, ok, yo estoy dispuesto a aceptar el riesgo de rechazar la hipótesis nula de que los pesos son iguales. Y entonces hacemos todo lo que ya actuamos en consecuencia, decimos, los hombres estamos más chonchos. Un revisor diría, ¿están más chonchos o hay un factor que se llama un confound? ¿Cómo se dice un confound en español? Hay un... Ranier, ayúdame. Será confusor, pero suena raro, no sé si Sí. exista tampoco. No es un confusor, es un... Ok,
en inglés se llama un confound. Sí sería un confusor, porque es confundir. Ajá, un confusor, o sea, ¿cuál sería el confusor? Si ustedes fueran revisores y alguien les dice, es que los hombres están más gordos que las mujeres, ¿cuál sería una variable que estaría confundiendo? Altura. La altura. La altura. La altura, ajá. Un revisor diría, ¿tomaste en cuenta la altura? Y entonces diríamos, no hemos tomado en cuenta la altura, pero diríamos, ok, revisor, lo vamos a tomar en cuenta. Y entonces vamos a tomar en cuenta cuando hagamos regresión y cuando hagamos análisis de varianza, vamos a separar la influencia de diferentes factores sobre una variable. Y eso va a estar barbarísimo, ¿no? Porque podemos tomar en cuenta la influencia restar la influencia de una variable y quedarnos con la influencia de otras variables. Ok, pero todavía como estamos chiquitos, no hemos llegado a la ANOVA, estamos haciendo una prueba de muestras independientes y vamos a suponer que no medimos la altura, decimos, revisor, no medimos la altura, pero ahorita le digo a mis sujetos que regresen y los mido y probamos eso. Bien, entonces, no hemos demostrado que los pesos son diferentes, solamente que la prueba estadística T nos dijo que observar esa diferencia al azar es muy poco probable. ¿Tiene sentido eso, muchachos? Pero entonces ya develamos el misterio de las pruebas estadísticas. ¿Qué significa el p-value? ¿Y qué significa rechazar la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la diferencia es 0. La rechazamos. ¿Por qué la rechazamos? Porque la probabilidad de observar 15 kilos al azar, en variaciones al azar, es muy baja. Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos que estamos dispuestos a aceptar que los hombres son más pesados que las mujeres. Este intervalo de confianza, muchachos, es el intervalo de confianza de la diferencia. La diferencia es 15. El intervalo de confianza va de 5 a 25. Y entonces, ¿pero qué significa ese intervalo de confianza, muchachos? También ya podemos interpretar un intervalo de confianza y podemos decir, la diferencia real de la población, la diferencia real entre hombres y mujeres, es probable que esté comprendida entre 5 y 25 kilogramos, la diferencia de pesos. Hay una probabilidad del 95% de que la diferencia de la población de hombres y mujeres esté comprendida entre 5 y 25 kilogramos. Ese es el intervalo de confianza. La prueba T nos regresa a los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad, que ya sabemos que es un grado de libertad, lo vimos ahorita. Los grados de libertad nos dicen que son necesarias para utilizar la distribución T, porque entre menos grados de libertad tiene colas más largas, lo acabamos de ver, y entre más grados de libertad es más normal el asunto. Y nos regresa la desviación estándar de la población. Sí, esta es la desviación. Víctor, sería factor de confusión, creo que sería la palabra. Factor de confusión es Sí. correcto. Un factor de confusión sería la altura, ¿no? Un factor que está confundiendo el resultado. O sea, si la conclusión que queremos obtener es que los hombres son más gorditos los hombres que las mujeres, hay un factor de confusión que es la altura, entonces hay que controlar la altura. Y eso es lo que vamos a hacer cuando veamos regresión lineal múltiple y cuando veamos ANOVA y cuando todo queremos ver, no nos va a dar tiempo de ver todo, pero no importa que no nos dé tiempo de ver todo, porque este es un curso de introducción a estadística y de introducción a la programación 2x1. Y el punto más importante que quería comunicarles es eso que acabamos de discutir. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando tengamos un resultado es, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya obtenido este resultado al azar? Eso es lo que una prueba estadística pretende contestar. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado que yo obtuve haya provenido de variaciones azarosas en la muestra? Y por eso hicimos simulaciones, por eso simulamos muestras de tamaño 20, de 20 pesos de una población que tenía esta desviación estándar y este promedio, y vimos que el promedio variaba así, y entonces que era muy poco probable observar un promedio muy largo, y estábamos confiados de que, pesábamos menos de 75 en promedio. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer es una diferencia entre pesos, ¿ok? Cuando tienes dos muestras, la pregunta estadística que queremos contestar es, ¿cuál es la probabilidad de observar esa diferencia al azar? Y ahorita la prueba T ya nos dijo, puedes dormir tranquilo, la diferencia de observar al azar es muy poca. ¿Ok? Bien, tiene sentido. Entonces, ese es el punto más importante de todo el curso. Y lo que vamos a seguir haciendo en el curso es, la ANOVA es una manera de probar diferencias entre más de dos muestras, entre más de dos poblaciones. Cuando tienes 3 poblaciones, entonces puedes probar si alguna de ellas es diferente. Para eso utiliza la ANOVA, que vamos a ver en la siguiente clase.
Y la regresión lineal se pregunta si una variable influye en la otra y cuál es la probabilidad de que la influencia que tú observes, la pendiente, la hayas obtenido al azar o no. ¿Cuál es la probabilidad de que la hayas obtenido al azar? Si es muy poco probable, la regresión es significativa, etc. Pero está claro cuál es el punto central de la estadística. El punto central de la estadística quiere contestar la pregunta del efecto que yo estoy midiendo. ¿Cuál es la probabilidad de que ese efecto que estoy midiendo provenga del azar? ¿Tiene sentido eso, muchachos? Sí, doctor. Para poder relacionar las variables. Entonces, una P de punto 1, fíjense, la probabilidad de observar eso es del 10%, entonces, pues lo que dice lo que conviene, el canon en psicología es 0.05. Y en biología también, tiene razón Ranier. El canon en psicología y en biología. Exactamente. El canon en psicología y en biología es que cuando tú tienes un efecto y la probabilidad de observar ese efecto es de 0.05 al azar, rechazamos la hipótesis nula y decimos no proviene del azar. Ahora, 0.05 es 5%, o sea, tampoco es muy baja, ¿eh? Los físicos utilizan una sigma de 5, ¿no? Sí, utilizan 5 sigma. Una sigma de 5, acuérdense, era norm, inv, y tú le dices, no, una norm CDF, 1 menos norm CDF, una sigma de 5, eso quiere decir, ajá, es una probabilidad de 2 por 10 a la menos 7. ¿Se acuerdan cuando describieron el bosón de Higgs? El bosón de Higgs lo descubrieron y vieron que solamente publicaron los resultados cuando se dieron cuenta de que la probabilidad de observar esa desviación en la energía de la partícula que estaban observando era menor a 0.00007. Me falta un 0. Ok, entonces los físicos son mucho más estrictos. Bueno, porque bueno, probar la existencia de una partícula es una evidencia muy choncha. Ok. Pero, muchachos, ¿está claro entonces cuál es la preocupación que buscan minimizar las pruebas estadísticas? Si eso es todo lo que aprendemos en el curso, yo me doy por bien servido, muchachos, y si ustedes entienden cuál es el objetivo de la estadística, pero fíjense, ya no me tienen que creer, o sea, no es que me tengan que creer porque es lo que dice el libro de estadística, sino porque lo estamos viendo, porque en este laboratorio de estadística hicimos variar las muestras y vimos la diferencia. ¿Bien? ¿Sí? Sí, doctor. Os escucho. ¿Tienen algún comentario? Entonces, doctor, para ver si entendí bien, la P que nos arrojó esta evaluación con TED Student nos habla de que la diferencia de pesos entre hombres y mujeres no es al azar. No. Casi lo dices correctamente, pero te falta un punto que es clave. La probabilidad de observar esa diferencia al azar es de 0.005. Es de 0.0052. No te dice que no sea probable, no te dice que no provenga del azar. Es el punto que me gusta, qué bueno que lo preguntes, porque es el punto que quiero resaltar. No te dice que no provenga del azar. Te dice que la probabilidad de que esa diferencia provenga al azar es de 0.0052. Eso es lo que te dice la prueba estadística. Entonces, es una probabilidad que decimos es muy baja. ¿Ok? Yo creo que es tan baja que puedo rechazar la hipótesis, no la puedo decir, la diferencia no provino al azar. Yo creo que sí hay una diferencia aquí, entre hombres y mujeres. ¿Ok? ¿Y qué significaría el 3.18 de la T-Stat? Bien, esa es una muy buena pregunta. Y ahorita la vamos a contestar. De manera precisa. Ahora te lo voy a contestar rápidamente y no va a tener mucho sentido. Pero es la diferencia que hay entre... Ya cerré la figura. No, aquí está. Es la diferencia. T-Stat es la distancia que hay de la línea verde al 75 en unidades de desviación estándar. O sea, hay 3.7 desviaciones estándar de 75 a 67.2, que era nuestro peso.
Entonces, T-stat es la diferencia, pero en unidades de desviación estándar. Ese es el estadístico T. Y generalmente en los artículos así se reporta, ¿no? Dices, cuando los revisores se ponen muy roñosos y cuando los editores se ponen muy roñosos, tienes que reportar el estadístico de tus pruebas. Ok, tienes que ponerle T, la prueba T. Dices, yo realicé una prueba T. Yo realicé una t-test. Y tienes que reportar que es una T, entre paréntesis pones el estadístico que es 3.18, le pones una coma porque tienes que indicar los grados de libertad, 18 grados de libertad. Esa T me dio una probabilidad. Ajá, así lo reportas. Ajá, eso me da una probabilidad igual a 0.052. Así se reporta, René, sí, ¿verdad? No, Vic, creo que se reporta los grados de libertad adentro del paréntesis Sí, y pones igual al valor de la T, que sería el 3.18. Tienes razón. Este 18 es igual a 3.18, así, ¿verdad? Y luego pones coma y dices T. Exacto. Y luego pones, así, exacto. Así se reporta en un artículo. Sí, tienes razón, René. Así. Y se reporta esa, o también a veces se reporta la P es menor a 0.01. Pero cuando tu experimento es bien bueno, así como en nuestro caso, le reportas el valor exacto, ¿no? Por ejemplo, si sale una P de 1 por 10 a la menos 15, dices, mi efecto es sumamente, hasta un físico diría que es significativo, ¿no? Si no, por ejemplo, si reportas P menor a 0.05, quiere decir que el experimento te dio una P de 0.042, una cosa así, ¿no? Pero cuando el valor es muy bueno, lo reportas así. Ok. Tienes razón, Daniela, así se reporta. Es la T con los grados de libertad y el estadístico. Pero ya sabemos, entonces el estadístico es la diferencia en desviaciones estándar. Okay. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Pero entonces ya develamos el misterio de lo que es una prueba, en este caso, lo que es una prueba T. Yo Okay. tengo una duda. Sí, adelante. ¿Qué significa cuando H en la ventana de comandos nos sale 1 o 0? H1 es rechazamos la hipótesis nula. Cuando H es igual a 1. Cuando H es igual a 1, rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula de que los pesos, y la hipótesis nula es de que los pesos, de que la diferencia de los pesos, es más preciso, de que la diferencia de los pesos es 0. Esa es la hipótesis nula. Rechazamos. Cuando H1 es igual a 0, cuando H, perdón, es igual a 0, no podemos rechazar la hipótesis nula. No tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Gracias. O sea, es lo que en el artículo dirías, yo encontré que la diferencia es estadísticamente significativa. O sea, H1 es la diferencia, es estadísticamente significativa. Así se dice, ¿no?, en los artículos. Pero ya sabemos, decimos, lo que quieres decir es que la P es muy baja. Entonces vas a ver la P y dices, ok, sí, la P es muy baja. Cuando en un artículo la P es así, 0.042, dices, ok, sí, está bien. La puede estadísticamente significativo, pero andamos ahí en el límite. Ok, ¿qué más, muchachos? Los escucho. Los grados de libertad proviene de utilizar la distribución T. Y ya vimos, porque la forma de la distribución T depende de los grados de libertad. Si tenemos una muestra pequeña, esta tiene colas más largas. Entonces, esos representan los grados de libertad, representan la forma que va a tener la distribución T. Y esta desviación estándar es la desviación estándar de los pesos, ¿no? Standard deviation. Es la desviación estándar de la población. Creo que debe ser exacto del estadístico. Ese sí nunca lo he entendido, fíjate. Pero no es la desviación estándar de los pesos. Ahora, hay algo interesante ahí con el valor del estadístico de T. Entre más grande es la diferencia. Es la desviación estándar de la diferencia.
Es la exacto. desviación estándar de la diferencia de los pesos. Y ahorita lo vamos a calcular. Sí, dime, René. Entonces, el valor de la T que mencionabas, que está padrísimo como mencionaste, que eran en desviaciones estándar, ¿no? Ajá. Del pico a nuestro valor, ¿no? Exactamente. Nuestro valor fue Ajá. 67, 15. la hipótesis nula era 75, en el caso anterior. En este caso, la diferencia entre de un pico a otro pico, de un pico a otro son pico. 15. Ajá, sí. Son 15, ¿no? Entonces, entre más grande es la diferencia entre grupos, esa T de student es más grande, ¿no? Es más grande, quiere decir que más alejado estás de cero y entonces la probabilidad de observar esa diferencia más alejada de cero, pues disminuye. Claro. Sí, porque aquí estamos comparando dos distribuciones en realidad, ¿verdad? Sí. Dos distribuciones, así es. La distribución de los pesos de las mujeres y la distribución del peso de los hombres, ¿no? Así es. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Espérate, Ranier, estamos comparando, no, todavía para ser más precisos, estamos comparando la diferencia entre hombres y mujeres. Lo que prueba la prueba T es la diferencia entre hombres y mujeres y prueba qué tan alejada está la diferencia de cero. Exacto. Sí. Sí. Ok, ¿qué más, muchachos? ¿Qué más? Porque ya lo platicamos, vamos a hacerle, ahorita de la clase lo hicimos al revés, primero lo platicamos y luego hay que hacerlo, entonces ahorita lo vamos a hacer, pero ¿qué más preguntas tienen sobre H, P? Es el intervalo de confianza de la diferencia y esta es la desviación estándar de la diferencia, ahorita lo vamos a ver. Y los grados de libertad, sabemos que provienen, es 20 menos 2, porque son dos poblaciones, tenemos... Exacto. Este es 11 menos 1 y este es 9 menos 1. Sí. Sí. De ahí provienen los grados de libertad. Este mide 11 y este mide 9, entonces 9 menos 1, 10. 9 menos 1, 10. ¿Qué tal? 11 menos 1, 10 y 9 menos 1, 8 te da 18 grados de libertad. Bien, entonces, muchachos, ya develamos el misterio de una prueba T y podemos leer qué quiere decir en los artículos. ¿Qué quiere decir en los artículos cuando reportaban? Ya lo borré, no sé por qué lo borré. Cuando reportaban una T con 18 grados de libertad, el estadístico era 3.18. O sea, la diferencia está alejada 3 desviaciones estándar de 0 y la P es exactamente igual a 0.052. Ok. Bien, eso es lo que dice la prueba T. Ok, entonces vamos a hacerlos. Vamos a tomar N muestras. Vámonos entonces a nuestro laboratorio de estadística. N muestras. Vamos a tomar 15,000 muestras, 1 por esa de 15. Y vamos a hacer un for N desde 1 hasta N muestras. Todo lo que pase aquí va a pasar 15,000 veces. Entonces 15,000 vamos a tomar una muestra de pesos femeninos que va a provenir de una desviación normal. ¿Qué promedio tiene? El tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de las muestras? No lo hemos medido, muchachos. Vamos a medirlo. N para las mujeres es igual a la longitud. De pesos F. ¿Cuántos son? Falta una H, ¿no? Sí. Esa muestra vale 11 y N para el número, el tamaño de la muestra para los hombres es 11, ¿no? 9 y 11, correcto. Entonces, aquí queremos un vector gigantesco queremos tomar 15,000 muestras de tamaño NF por 1. Es un vector. NF por 1, fíjense, ahí está una muestra, pero es una muestra que tiene promedio 0 y desviación estándar 1. Entonces, lo multiplicamos por la desviación estándar de los pesos F. ¿Ok? Y le sumamos el promedio de los pesos F. Min pesos F, y esto era lo que veíamos la clase pasada. Esto es tomar una muestra que tiene ese mismo promedio y esa misma desviación. Entonces, fíjense, es como si hubiéramos tomado, aquí cada vez que ejecuto esto, lo que estoy haciendo es aquí evaluar selección, en mi caso es F.7, Shift F.7, y entonces estoy tomando una muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra. Tiene tamaño 11, tiene el mismo promedio y la misma desviación, pero es una muestra nueva. Lo mismo que hicimos la clase pasada, pero ahora se pone más bonito porque ahora tenemos también una muestra M.
y la muestra M proviene de random N, pero tiene la desviación estándar que tienen los pesos de los hombres y tiene el promedio de los pesos de los hombres. Y entonces lo que nos interesa es es calcular las diferencias. Las diferencias de cada muestra. Entonces es un vector que está indexado por N, que no es más que el promedio de la muestra F menos, perdón, el promedio de la muestra M menos el promedio de la muestra F. Entonces vamos a obtener 15,000 diferencias. Entonces en la figura Creo que en el renglón 30 es NM, ¿no? Porque es pesos de ahí, antes. Sí, sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Antes. Ándale, exacto, exacto. Sí, En igual a random, ajá. N. Sí, sí, tienes razón. Era NM, es el tamaño de la muestra de los hombres. ¿Cómo te diste cuenta? Porque esto hubiera echado a perder todos nuestros cálculos futuros. En la figura 4 la vamos a borrar y le vamos a decir que en el 211 haga unos bines. No vamos a dejar. Sí, los bines. Ok, vamos a hacer unos bines. Las diferencias que podemos observar, pues que pueden ir como desde menos 20, no, 5.5 hasta. Y hacemos un histograma. Las diferencias, muchachos, fíjense. Hacemos un histograma de las diferencias utilizando estos bines. SHG. Okay. Uy, porque le puse 1 por 10 a la 15, pues sí, con razón no terminaba. 1 por 10 a la 15, no, es 1 por 10 a la... Es 1 por 10 a la 5, ¿no? No, a la 4, son 10,000 muestras, 1 por 10 a la 4 son 10,000. Ok, con razón no terminaba. F5. Diferencias. Entonces aquí tenemos la gráfica 4. Esta gráfica ya la voy a cerrar. Y voy a hacer que esta se incluya ahí. Y vean qué cosa tan bonita. Estamos viendo las variaciones que se obtienen al azar de la diferencia entre los pesos de hombres y mujeres. La diferencia de pesos en kilogramos. Ya sabíamos que el Y era el número de observación. Okay. Ya nos volvimos super pros. Fíjense que rápidamente simulamos 15,000 muestras, pero entonces ahora estamos viendo que la diferencia que observamos es de 15, pero sabemos que ese 15 tiene variabilidad. Si tomamos una muestra nueva de hombres y mujeres, la diferencia pudo haber sido de 10, o pudo haber sido de 20, pudo haber sido de 25. Estamos viendo cómo la diferencia entre hombres y mujeres, estamos viendo la variación que podemos esperar de la diferencia entre hombres y mujeres para unas muestras de tamaño NF y NM. Doctor, estos cálculos es para la población esta de la muestra. ¿Cuál era? ¿Es de la población que se hizo de hombres y mujeres? ¿La gráfica que estamos viendo te refieres? Sí, o sea, todos esos cálculos. Lo que quiero hacer yo es cómo generar datos para realizar yo todos estos cálculos. O sea, cómo generar una población ficticia, por así decirlo, de 1,000 muestras. Ajá, ¿y por qué quieres hacer eso?
Ah, para poder hacer todos esos cálculos. ¿Lo quieres hacer con tus datos, dices, o qué? No, o sea, o sea, para generar yo una N muestra con 1000 datos al azar. Con 1000. Espérate, ¿la muestra de tamaño 1000 o quieres repetir 1000 muestras de tamaño 11 y 9? Fíjate, nuestras muestras tienen tamaño 11 y 9. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, necesitamos que las muestras tengan tamaño 9 y tengan tamaño 11, porque la diferencia entre ellas depende de qué tan grandes son las muestras, ¿ok? El tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra determina el resultado de la prueba estadística, determina qué tanto poder estadístico tenemos. Entonces, es crucial, no es que tomemos muestras de tamaño 1000, no es que no estamos tomando muestras de tamaño 1000, sino estamos repitiendo 10,000 muestras, 10,000 experimentos con muestras de tamaño, n igual a 11, nf igual a 11 y nf igual a 9, nm igual a 9. ¿De acuerdo? El tamaño de la muestra es constante en todos los ciclos, solamente que estamos haciéndolo 10,000 veces y estamos midiendo la diferencia entre hombres y mujeres 1000 veces. Y el histograma que observamos es la variación, es la diferencia entre hombres y mujeres de haber hecho 10,000 experimentos. Ah, ok. Muy bien. Sí, bueno, es que no estuve en la clase pasada, entonces, y no he visto el video. Entonces dije, ¿de dónde sacó? Ya te echaste de cabeza. ¿De dónde? No. Es que la clase pasada están estrictamente seriadas, porque nos fuimos de lo más general y ya nos estamos poniendo nos estamos poniendo cada vez más precisos. Al principio hablábamos así de filosofía y esto, pero ya cada vez estamos más precisos. Entonces, son 10,000 experimentos de calcular la diferencia entre hombres y mujeres de tamaño 11 y 15. Y esa es la variación. Ok, y esos datos fueron generados al azar con el código RAND. Viene una situación normal que tiene el promedio de las mujeres, que tiene la desviación estándar de las mujeres y el promedio de las mujeres, correcto. Y esta otra tiene los parámetros de los hombres. Sí, son al azar, pero usan el promedio y la desviación estándar de la muestra original, ¿no? Ajá, exacto. De la clase, ¿no? Sí, utilizan nuestros pesos para generar una nueva muestra ficticia que proviene de una distribución normal. Y en cada una de las repeticiones de ese loop de for, está calculando la diferencia entre esas medias. Recuerda que en nuestro experimento, en nuestro salón, salió la diferencia de 15, ¿no? Así es. Y si te fijas en la distribución de ahí, el pico está justo en 15 kilos. Pero pudo haber sido que a lo mejor si hubiésemos mostrado otro salón en otra clase, pudimos haber encontrado una diferencia entre hombres y mujeres de 10 o de 25 o de 0 casi no, ¿verdad? No aparece ahí. Pudimos haberla encontrado, solamente que es muy poco probable. Es poco probable. 0, exactamente. O sea, esto que está haciendo aquí Víctor es como haber dado 15,000 clases y encontrado las diferencias entre grupos. Si diera a Víctor 15,000 clases en la práctica, encontraría una distribución idéntica a esa. Eso es lo bonito de la estadística, porque cuando le platicas a un estadista sobre tus datos, dices, es que yo te quiero explicar qué significan, y el estadístico te dice, a mí no me importa de dónde vengan los números, lo único que quiero saber es si sigue una distribución normal, porque si sigue una distribución normal yo sé que va a comportarse así. Y a mí me decía así el estadístico, ¿no? Entonces yo no le creía, decía, no puede ser buen estadístico, si no te sientas a escucharme, ¿qué significan mis datos, no? Sí. Pero ahora veo que efectivamente los números se comportan así, te guste o no, o le guste uno o no. Es interesantísimo. Y aquí está la demostración, ¿no? Yo 15,000 clases virtuales en un clic y la varianza está o sea, tenemos la misma, ¿no? 15. Tenemos promedio 15, en promedio sale la diferencia en 15, pero vemos la Eso variación. Asumiendo una media y una desviación estándar que estimamos de una muestra, ¿verdad? La desviación estándar es lo que esperas al azar. Esto es lo bonito. Esa es la variación que esperas al azar de la diferencia entre hombres y mujeres. Esta es la variación que esperas al azar. ¿Y por qué? Sí. Porque estamos tomando aquí muestras azarosas.
Estamos tomando muestras azarosas y cuando sacamos la diferencia entre esas muestras azarosas, esta es la variación que esperamos al azar. No, nunca la vemos. O sea, si nos quedamos hasta aquí, muchachos, si nos quedamos hasta aquí, hasta el renglón 18, pues ya nos vamos a nuestras casas y decimos, tenemos una diferencia significativa. Pero lo que estamos haciendo abajo es de dónde sale, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer una prueba? Tenemos que hacer una prueba porque la diferencia tiene asociada una variabilidad, y esta es la variabilidad que tiene asociada a esa muestra. Si la n fuera diferente, la variabilidad sería menor, ¿no? Si por ejemplo, voy a hacer trampa y voy a hacer, fíjense cómo n, si digo que tenemos una muestra de mujeres de 100 y tenemos un tamaño de muestra de hombres de 120, entonces vean la variación, es 15 y a máximo 20, es muy poco probable que al azar observes 25, entonces el tamaño de la muestra influye directamente en qué tanta variabilidad esperas de esa diferencia. Entonces, entre más grande sea tu muestra, más puedes confiar en la diferencia que tú vas. Ok. Eso está padre, ¿no? Por eso está bonito aprender estadística con MATLAB. Sí, es como un laboratorio de estadística. Ajá, tú puedes variar y lo podríamos hacer todavía más laboratorio porque fíjense, hay un truco en el que la muestra la tomas no de una distribución normal, sino la tomas de la misma muestra, es decir, remuestreas. Y es una cosa que se llama bootstrap, en el cual tú tomas una nueva muestra, pero de la muestra original. Y esto se hace de la siguiente manera. ¿Lo vemos? Sí, ya lo vemos. Sí, eso ya entrados en gastos. Fíjense, esto es utilizando estadística paramétrica. Esto es estadística paramétrica. Entonces, ya nos estamos viendo, ya no es introducción a estadística, ya estamos viendo estadística ya, de verdad. Es estadística paramétrica, ok. Vamos a utilizar una cosa que se llama bootstrap, ok. Y vamos fíjense qué cosa tan bonita. La muestra F va a provenir de los mismos datos de los pesos F, pero los vamos a remuestrear con reemplazo. ¿Cómo lo remuestramos con reemplazo? Es muy fácil. Hay un rand perm, es una permutación de qué tamaño de qué tamaño tenemos NF. Aquí está, fíjense. Entonces, es una permutación de números del 1 al 11, pero al azar, ¿ok? Fíjense, otra vez, random. Es una permutación del 1 al 10, del 1 al 11, pero al azar, ¿ok? Ok, ajá, pero ahí no son con reemplazo porque los números no se repiten. No podemos utilizar rand perm, tenemos que utilizar rand in. Si tenemos que utilizar rand in, dame un vector que tenga y que vaya así, un vector 1f. NF. Ajá, ahí está. Esta es una muestra con reemplazo. Ahí está, fíjense, en esta muestra el 10 salió 2 veces. El 6 no salió ninguna vez. El 3 salió 2 veces también. Es una muestra con reemplazo. Es una muestra con reemplazo, muchachos, ¿ok? Entonces voy a utilizar esto como un índice para remuestrear los pesos originales. Ya no voy a asumir que es normal. Fíjense cómo aquí asumo que es normal. Asumo que tiene este promedio y asumo que tiene esta desviación estándar. Eso se llama estadística paramétrica. Esto, agarro la muestra, yo no me importa qué forma tenga, voy a tomar mi muestra nueva a partir de la muestra original, remuestreando con reemplazo la muestra original. Aquí es remuestrear. Tu muestra original son las 12 mediciones, ¿no? Que tenemos de la clase. Son las 11 mediciones, reemplazar con reemplazo la muestra original. Ajá. Y entonces va a tener la forma que tiene la muestra original. ¿Ok? Y entonces la muestra... Entonces la decisión ya no es normal. Y entonces, no, ya nada es normal. Aquí no asumimos nada. Fíjate qué cosa tan bonita. La nueva muestra proviene de la muestra original. Ya no asumimos que es normal, ni conocemos su desviación estándar, ni conocemos su promedio. Nada más estamos remuestreando con reemplazo. Pero vean la gráfica. Oh, siempre falla el efecto dramático. ¿Y qué error? Index matrix. Porque... Todas las M's. Porque sí, exactamente. El mismo error. El mismo error. Este es el tamaño de M. No, ajá, ok. ¿Ven qué le pasó? ¿Ven el tamaño de eso, muchachos? Wow, es idéntico. Está padrísimo.
prácticamente idéntico. ¿Por qué? ¿Por qué es prácticamente idéntico? Porque los pesos de una población están distribuidos, sabemos, eso ya está demostrado. Muchas variables biológicas están distribuidas de manera normal. Los pesos, las estaturas, las longitudes de las hojas. Acuérdense, muchas variables biológicas están distribuidas de manera normal o muy aproximadamente normal. Pero si ustedes utilizan esto que se llama bootstrap, muchachos, que es remuestrar con reemplazo, se quitan a todos los revisores de encima. Que si tú estás suponiendo normalidad, que por qué no utilizaste una prueba no paramétrica, y tú le dices, hice un bootstrap, señor revisor, ¿ok? Y entonces me olvido, no asumo nada, no asumo nada de la forma que tiene, ni siquiera que son simétricas alrededor de la media. No les dije la clase pasada, pero la prueba que utilizamos no paramétrica, una de las suposiciones es que no sabes qué forma tiene, pero supones que es simétrica, o sea, que es más, que se ve igual antes y después del promedio. Pero esta prueba de bootstrap, de mostrar con reemplazo, no asume nada, ¿ok? No asume nada. Y entonces es bien bonito porque te quitas a los revisores de encima. Ahora, este libro, Bootstrap, los libros de estadística viejitos como este, que ya ven su décima edición, pero es viejito porque empezó en 1980, no hablan del Bootstrap porque el Bootstrap nació cuando las computadoras se hicieron accesibles para todos los pobres, ¿no? Hasta nosotros tenemos computadoras. Y entonces podemos darnos el lujo de tomar 10,000 muestras, ¿no? Porque imagínate hacer un bootstrap a mano, ¿no? Cuando no existían computadoras, hacer un bootstrap a mano era imposible tomar 10,000 muestras al azar con reemplazo, pero una computadora es trivial, ¿ok? Y entonces fíjense cómo ese es el bootstrap, es no paramétrico. No asumimos nada de la población, y fíjense cómo nuestra muestra es bien portada, o sea, nuestros pesos se distribuyen de manera normal. La diferencia entre una prueba paramétrica y no paramétrica es bien pequeña, ¿no? ¿Ven eso? Ven, así es, utilizando estadística paramétrica, lo voy a cambiar a hacer un bootstrap. Es un poquito más angosta, ¿se fijan? De hecho, es un poquito más angosta. Ok. Bien, entonces se los voy a dejar aquí para los que quieran ahondar en el tema. MATLAB también te permite, te hace esto automáticamente. En lugar de que tú lo programes en un for, tú le dices, MATLAB, aquí están mis muestras, hazme un bootstrap de la diferencia entre ellas. Ok. Pero esto quedó claro, muchachos, que es remuestrar con reemplazo. Sí. Ok. Y quedó claro. Lo que no me quedó muy claro es cuándo se puede usar, para evitar que no me quedó claro. Se puede usar toda la vida. Si tú usas un bootstrap, te puedes olvidar de todos los libros de estadística y hacer bootstraps, porque vas a trabajar siempre con la distribución de tus datos y no vas a asumir nada de qué forma tienen. Entonces, se puede utilizar siempre. O sea, el bootstrap se puede utilizar siempre. Solamente que no es común porque involucra programar. No sé si, por ejemplo, el SPSS tiene pruebas de bootstrap. Ustedes no saben. Los programas de estadística que ustedes utilizan incluye el bootstrap o no? No me acuerdo. Pero cada vez es muy común. Yo nunca lo había escuchado. Cada vez es más común, y bueno, que no les agarre desprevenidos, que no les agarre completamente desprevenidos cuando digan, utilizamos una prueba estadística de bootstrap y la diferencia es P igual a punto tanto. Lo que hicieron fue esto, remuestraron, fíjense cómo en esta muestra están los datos originales, y algunos se repiten. Aquí se repitió 57 y 57, 58 y 58, pero son los datos originales. Entonces, úsenlo siempre que pueden. Utilicen el bootstrap siempre que puedan, porque no asume nada, y además se van a ver super cool, ¿no? El artículo se dice, hicimos una prueba bootstrap, se van a ver así. Se van a ver nerd, diríamos, ¿no? Se van a ver nerds, pero los nerds en la ciencia son cool, ¿no? ¿O no? Ok. O sea, los nerds en la secundaria nos buleaban, pero los nerds en la ciencia somos cool.
Está bien, ¿no? Entonces, este es el bootstrap. Vamos a quedarnos con estadística paramétrica, entonces proviene, estadística paramétrica es porque asumimos que son normales y son los parámetros, desviación estándar y promedio. Ok. Entonces, lo que sigue es generar la distribución de la hipótesis nula. Esto es bien bonito. La distribución de la hipótesis nula, le voy a llamar null H, ¿no? Esa es la distribución de la hipótesis nula. Es trivial porque no es más que las diferencias menos el promedio de las diferencias. ¿Y qué va a hacer esto? Lo voy a graficar, voy a hacer el histograma, voy a hacerle copy-paste a los bines, no, los bines no, le voy a hacer copy-paste al histograma. Lo voy a poner aquí abajo. Y le voy a poner, ahora quiero ver la distribución, el histograma de la distribución de la hipótesis nula. Esto está en el subplot, en el siguiente panel. Ven, entonces, ¿qué sucedió cuando, para generar la hipótesis nula, a las diferencias le resté las diferencias? Ahora, esto tiene un significado casi filosófico. No es filosófico, tiene un significado técnico correcto, porque la hipótesis nula es que la diferencia es cero. Entonces, aquí, por definición, yo estoy haciendo que las diferencias tengan promedio cero. ¿Se fijan? Al restarles su promedio, pues matemáticamente diferencias ahora tienen promedio cero. Entonces, esta es la hipótesis nula. Aquí estamos viendo la hipótesis nula. La diferencia es cero. ¿De acuerdo? Y esta es la variabilidad que yo espero alrededor de cero. ¿Por qué espero variabilidad? Porque las muestras provienen al azar, pero está centrada en cero. La diferencia promedio es cero. Esta es la hipótesis nula. ¿Eso está claro? Ranier, no sé si esto está claro. ¿Eso está claro, Ranier? Sí. No hicimos más que a la diferencia. La centraste a cero, ¿no? O sea, al restarle la media, la pones en cero, ¿no? Así es. Entonces, la prueba estadística, el p-value ok, espérame, vamos a graficar, hold on. Y vamos a graficar las diferencias. Aquí le vamos a poner hold on plot. Queremos graficar la diferencia de pesos. ¿Cómo le pusimos diferencia de pesos? Ajá. La diferencia de pesos. La diferencia de pesos. Y aquí le decimos, utiliza los límites como Y. Esto queremos que sea rojo. Y queremos que esté chonchito. Ok, ahí está. Vean eso, muchachos. Vean eso. Ok, los espero. Vean qué cosa tan increíblemente bonita y tan sencilla. Una vez que lo entendemos, es una prueba estadística. Es una prueba estadística entre la diferencia de dos poblaciones. La diferencia que observamos es de 15, que es la línea roja. Es la variabilidad que uno espera alrededor de 15 al azar. Y vamos a decir, la hipótesis nula es que la diferencia es cero, y entonces nos llevamos la distribución a que tenga promedio cero. Y entonces preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que yo observe 15 si la diferencia en realidad es cero? ¿Cuál es la probabilidad de que yo observe una diferencia mayor o igual a 15? Entonces le preguntamos el p-value es de todas mis diferencias, de la hipótesis nula, perdón, de todas mis diferencias que están centradas en cero, ¿quién es mayor o igual que 15? O sea, que la diferencia de pesos. ¿Quién es mayor o igual? Entonces contamos el número de observaciones mayores a la derecha de la línea roja y las dividimos, las sumamos, o sea, vemos cuántas son, las sumamos y la dividimos entre el total de experimentos, que es n muestras, 1 por 10 a la 4. Y entonces nos dice que
el valor P, casi calculado empíricamente, es 0.0013. Fíjense lo que nos dijo la prueba, lo que nos dijo. O sea, le preguntas cuántos valores de tu distribución nula son mayores o iguales a 15. Son mayores o iguales a 15 y luego a 15 kilos, que es nuestra diferencia de peso. Que es nuestra diferencia de pesos y luego lo divido entre... Lo dividimos entre el número de muestras y eso te da la P. Y entonces eso me dice cuál es la probabilidad de que al azar, de que, dado que la hipótesis nula es cierta, ¿ok? Si la hipótesis nula fuera cierta, la probabilidad de observar una diferencia de 15 es muy baja y entonces digo, no, esto yo no lo observé al azar, mi diferencia de 15 no la observé al azar. La probabilidad de que yo observe una diferencia de 15 al azar es muy baja y entonces rechazo esa hipótesis nula, veo esa distribución a los ojos y digo, no creo que tú seas verdadera, yo creo que la diferencia que yo obtuve es muy poco probable observar al azar y entonces rechazo la hipótesis nula. O sea, esto que acabamos de hacer es la prueba estadística T, pero yo lo vi, nadie me lo contó. O sea, ya sabemos de dónde vienen los resultados de la prueba T, ¿ok? Y entonces el estadístico que decimos, el estadístico, en este caso es, vamos a llamarle C-stat, es la diferencia de pesos, como decíamos, Ranier, la diferencia de pesos, o sea, el 15, dividida entre la desviación estándar de nuestras diferencias. Y eso está normalizado, entonces fíjense en el Z-stat. Fíjense, el Z-stat que calculamos es 3.09 y el que nos dijo la prueba es 3.1, ¿ok? La prueba de T nos dio 3.1 y el que nosotros estimamos es 3.09, o sea, nuestro estimado no está mal. Pero fíjense entonces, el estadístico el estadístico ya no tiene ningún misterio para nosotros. Es la diferencia que observamos normalizada por las desviaciones estándar, o sea, es la diferencia en unidades de desviación estándar. De desviación estándar de esta distribución, ¿ok? No de la muestra, sino de esta distribución. Es el estadístico Z. Claro. Está padrísimo. Es la diferencia normalizada en unidades de desviación estándar. La diferencia normalizada por la desviación estándar. Y entonces, aquí todo esto que hicimos, muchachos, en estos pocos renglones, es lo que está detrás de la prueba T. Son las suposiciones que están detrás de la prueba T. Son las suposiciones que están detrás de la prueba T. Entonces, la prueba T ya no tiene ningún misterio para nosotros. Muchachos, preguntas de mis estudiantes que están tomando la clase. A ver, déjame ver quiénes están. Ustedes, sí, nunca se tientan el corazón. Están siendo muy amables ahorita porque tenemos público, pero en los seminarios no sabes, Ranier, cómo me tratan esos muchachos. Mis alumnos, mis seminarios. No es cierto. Así. Bien, muchachos. Son irreverentes y luego me bullearon, Ranier, porque dije la causalidad de Granger y así. No sé si Granger. De Granger. Y ya me bullearon y le escribieron en el pizarrón así Granger y se reían de mí. Ok. ¿Ustedes tienen preguntas sobre la prueba T y cuáles son las oposiciones y de dónde sale la prueba T? Y cuando les digo que hagan un bootstrap de sus datos, les pido que hagan esto, que remuestren sus datos. Fíjense, entonces ya no voy a suponer nada y vamos a hacer la misma prueba estadística, pero es una prueba no paramétrica. ¿Por qué? Porque esta distribución va a provenir de las diferencias de la muestra. O sea, las variaciones al azar van a provenir de remuestrar con reemplazo nuestra muestra original. Y entonces, vean eso. De hecho, es todavía más significativo. Cuando les digo, hagan un bootstrap de sus resultados, eso es lo que les estoy pidiendo. Y fíjense cómo tenemos una prueba estadística, tenemos un p-value, pero ese p-value es no paramétrico. De hecho, la diferencia sale todavía más significativa. Sí, y el estadístico es similar, ¿verdad? Sí. El estadístico T es similar. Claro, porque la distribución de las diferencias era similar también.
No, porque el estadístico T está asumiendo todo paramétrico, ¿ok? Claro. El estadístico T el estadístico T está trabajando así, suponiendo, está viviendo en el mundo paramétrico, en el mundo de distribuciones normales que tienen desviación y promedios, ¿ok? Aquí, en el Bootstrap no estamos asumiendo nada. Sí. Lo único que haces es repetir algunas de las muestras al azar. Las tomas, algunas de ellas van a estar fuera y algunas van a quedar repetidas, correcto. Tienen el mismo tamaño, pero algunas están fuera y algunas están repetidas, ¿no? Es más, como son 10,000, algunas van a ser idénticas a la original. Claro, podría ser. Algunas van a ser idénticas. Ajá. O sea, esto es como, sí, es repetir el experimento 10,000 veces, pero no asumes que los valores son normales, sino nada más los remuestras. Sí, por eso es más poderoso el Bootstrap en realidad. Y aquí está demostrado. El Bootstrap es bien poderoso. Ajá. Como dices, ya lo vimos, ¿no? Nadie nos lo contó. Yo lo vi y nadie me lo contó. Exacto, yo lo vi y nadie me contó. El Bootstrap es más poderoso porque no toma la forma que toman las variaciones al azar provienen de la muestra misma. No asumen que son normales. Acá arriba, esas variaciones eran normales. Claro. Eran normales porque las muestras que tomamos provenían de una distribución normal. En este caso, en el Bootstrap, las muestras provienen de la distribución. Las muestras nuevas provienen de la muestra original. Solamente que algunos valores están repetidos y otros están fuera. No, por puro azar, a veces pudo salir un valor 5 veces el mismo valor, ¿no? Es probable que en 10,000 muestras hayas tomado 5 veces el mismo valor. Hay una buena pregunta. Adelante. De Ambi en el chat. Déjame ver, ¿cuál es la diferencia entre Bootstrap o tomar simulaciones? ¿Por qué está aceptado y simulaciones no? ¿A qué te refieres, Ambi, con simulaciones? ¿Por qué? Con simular los datos, ¿no? O sea, que es que en realidad el Bootstrap lo que está haciendo es calcular el mismo estadístico, pero remuestreando de la misma muestra. Sí, tomando en las simulaciones agarras valores al azar, asumiendo una distribución y multiplicando por la media, ¿no? Y la desviación estándar, ¿no? Sí, pero las dos son permitidas, ¿no? O sea, de hecho, esto es lo que hace la prueba. La prueba T de cualquier programa estadístico, esto es lo que hace. O sea, bueno, no hace ningún random, sino que acuérdense, se ahorra esos pasos y asume que esto es normal y utiliza la norm CDF. ¿Se acuerdan? La norm PDF nos da esto. Entonces, no hace ninguna simulación en las pruebas. Toman la norm PDF y calculan. O sea, la desviación estándar de los promedios, no se llama diferencias. En lugar de medirla, la calcula como la desviación estándar de la diferencia de las muestras entre la raíz cuadrada de N1 más N2 menos 2. Esa es la fórmula que viene para calcular el estadístico de la prueba T. Se utiliza fórmulas en lugar de hacer simulaciones, pero yo quería que en la clase aprendiéramos MATLAB y aprendiéramos a utilizar MATLAB como laboratorio estadístico para ver las suposiciones que tiene la estadística y para ver que las medidas tienen variaciones y que las muestras tienen variaciones. Entonces, esto es un ejemplo. No es que no sea válido, de hecho es válido. De hecho, lo que hacen las pruebas estadísticas es utilizar esto. No sé si eso contestó la pregunta de Ambi. Sí, ya entendí. Gracias. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? Voy a abrir mi WhatsApp y voy a ver que mis alumnos me están bulleando, pero ya no lo voy a abrir porque se va a quedar grabado. Sí. Pero ya vi que me están bulleando por el WhatsApp. Ok. Ok, el bullying lo hace fuerte, doctor. Exactamente, lo que no te mata te hace más fuerte, así es. Entonces, yo pongo cara de que se me resbala, aunque luego ya me vaya así cabizbajo, pero hago cara de que soy inmune, pero ya
Sí, exacto. Llorar en silencio funciona. Bueno, por lo menos para que te sigan respondiendo tus estudiantes. ¿Qué más? Oye, Ranier, ¿viste qué cosa tan sencilla es hacer un bootstrap, no? O sea, Sí. Una cosa bien sencilla, y sí, uno piensa que es más complicado, pero en realidad es que este mismo principio lo utilizas para cualquier estadístico, ¿no? Sí. En este caso el estadístico fue la diferencia entre medias, ¿no? Sí. Ahora es un bootstrap en el que se remuestra. Hay otro tipo de bootstrap en el que confundes hombres y mujeres. Entonces, ese es el RAM-PERM, por eso estabas RAM-PERM, ¿no? Aquí si pones un if y tú tiras una moneda al aire y dices, voy a tomar una muestra de las mujeres, pero que provenga o de las mujeres o de los hombres, lo que confunde son las etiquetas entre hombres y mujeres. Entonces, remuestreas de los 20 datos, remuestreas al azar, pero las etiquetas, remuestreas, pero las etiquetas se las pones al azar. Es otra manera de bootstrap, en el que cambias las etiquetas. Cambias etiquetas entre hombres y mujeres. Es otra manera de hacer bootstrap también. Ah, claro, sí, exacto. La podemos poner, ¿no? La podemos poner. Sí, fíjense. Una muestra F va a venir de los pesos. Es más, pero no vamos a distinguir si viene de hombres y mujeres. La muestra F va a venir de los pesos, de todos los pesos. Ahí están todos los pesos, ajá. Vamos a tomar un valor de... No podemos tomar... ¿Cuántos valores tenemos que tomar? Tenemos que tomar valores, tenemos que tomar un rand i, pero ahora de tamaño 20, o sea, de NF más. Voy a hacer esto mismo. Me voy a copiar esto. Entonces, fíjense cómo es NF más NM. O sea, ya voy a tomar toda la muestra. NF más NM. Ajá. Voy a seleccionar a todos los pesos y entonces al azar van a quedar distribuidos entre hombres y mujeres. Fíjense qué cosa bonita. Al azar van a quedar distribuidos entre hombres y mujeres. Es otra manera de hacer un bootstrap. Y vean la forma de la distribución. Pesos, ¿por qué no? Otra vez me equivoqué, es NM más NF. Es NF más NM, correcto. Ajá. Ok. De hecho, la hipótesis nula sale directamente entre la diferencia. Como provienen de la misma población, vean, como provienen de la misma población, muestra F y muestra M, la hipótesis nula, las diferencias ya te salen como hipótesis nula. Y ahora preguntas, ¿cuál es la probabilidad de observar 15? Y otra vez, aquí, vean este 15 aquí. El 15 aquí, la probabilidad de observar 15 es muy baja. ¿Te fijas, Daniel, cómo la de arriba y la de abajo son iguales? Sí. Entonces, sí, da igual barajear las etiquetas o remuestrear los valores, ¿no? Exactamente, es una manera, barajar las etiquetas o remuestrar los valores. De hecho, bootstrap es barajeo, ¿no? Esa sería la traducción. Bootstrap es barajeo, exactamente. Es otra manera de hacer bootstrap. Y como vieron, es idéntico, o sea, es idéntico. Sí, o sea, a ver, entonces una P significa que la probabilidad de que tu diferencia que encontraste se deba al azar. Con eso te vas a dormir. Sí. O sea, con eso asumes que el experimento que hiciste, que encontraste diferencias, pues realmente es un efecto y no... y la probabilidad de encontrarlo al azar es esa. Y asumes que estás de acuerdo con ese error, ¿no? O sea, si alguien más puede hacer el experimento y hiciste el muestreo equivocado, pues ya te amolaste, ¿no? Sí, ahora exactamente. No te replican. Si estás muy cerca, si tu probabilidad está muy cerca de la región de rechazo, o sea, si es de 0.040 y tantos, y alguien hace un experimento, puede ser que ya no le salga significativo, ¿no? Puede ser. Ahora, cuando tu P es de 0.0001, 1 por 10 a la menos 4, dices, replican el experimento, muchachos, porque les va a salir igual que a mí, ¿no? En teoría, porque no para un instrumento, en este caso nada más estamos midiendo el peso, pero un instrumento tiene, ¿no?, 200 variables, la temperatura, y dónde compraste los fármacos, ¿no, Ranier? Y si estaban refrigerados los fármacos o no, y cuántos tardaron en la aduana para traerlos. O sea, hay 10,000 factores en los instrumentos, ¿no? Hay mucha variabilidad.
asociada a hacer un experimento. Okay. Y con eso tenemos que vivir, pues, ¿no? Ni modo. Y con eso tenemos que vivir, sí, sí. Con eso te gradúas. No, porque además si un resultado es suficientemente interesante, alguien lo va a replicar y va a ver si efectivamente a él también le sale, ¿no? Claro, pero aquí ya está replicado con 10,000 muestras, o sea, digamos, la teoría lo respalda en realidad, ¿no? Pero aquí lo replicaste con 10,000 muestreos. Dice y que es muy poco probable encontrar una diferencia tan grande, ¿no? Es muy Entonces poco tienes probable. la certeza. No la certeza, sino tienes una alta tienes una muy baja probabilidad de que tu diferencia haya sido al azar. Exacto. Tienes una muy baja probabilidad de que la diferencia haya sido al azar. De que tu efecto haya resultado de variaciones azarosas. Esa es la interpretación de una prueba estadística. Te vas a dormir tranquilo porque dices, yo sé que mi p-value es de 1 por S a la menos 4, o sea, es muy poco probable que esa diferencia yo ya la haya obtenido al azar. Tania, ¿ibas a decir algo? No, doctor, estaba nada más viéndola. ¿Cómo lo escribió? De acuerdo. ¿Más preguntas, muchachos? No. Los escucho, muchachos, los escucho. Ok, Vic, tengo una reunión. Sí. Yo me despido, ¿sale? Ok, Ranier, bien. Muchas gracias. Sí. Nos vemos, Ranier. ¿El remuestreo siempre va a ser no paramétrico? O sea, no. El remuestreo es no paramétrico. Sí, es no paramétrico justamente porque no asume nada de cómo se distribuye la población. Fíjate, es no paramétrico porque no estamos asumiendo que tiene una desviación estándar conocida ni un promedio conocido. Ajá, es no paramétrico, exactamente. Los remuestreos son no paramétricos. Aunque sea la distribución de esos datos sean normales. Aunque tu muestra provenga de una distribución normal, sí, el estadístico es no paramétrico porque lo calculaste de una manera no paramétrica. No es que lo calculaste de una manera paramétrica, sino que no asumiste nada en tu prueba estadística, no asumiste nada de qué forma tenía la población. Aquí asumimos que la población tiene distribución normal, random n, y aquí no asumimos nada sobre la forma, simplemente tomamos nuevas muestras a partir de las que ya tenemos. Entonces es no paramétrico, aunque los datos, fíjate, los datos no cambiaron, ¿no? Los pesos son los pesos, aquí son pesos F y aquí son pesos F, los datos son los mismos, nada más que aquí suponemos que son normales y aquí no suponemos que son normales. Ok. Doctor, el RAND-I, ¿qué quiere decir la I? RAND-I son números enteros, números enteros que provienen de, números enteros del 1 al 10. Entonces, fíjate, RAND-I, 3, 8, 10. Es random integer, quiere decir random integers. Me van a poner los alumnos, random integers. Y tú le dices, quiero un vector de valores del 1 al 10, pero lo quiero un vector de tamaño del 1 al 20, por ejemplo. Entonces, son 20 números al azar entre 1 y 10. Entonces, 10, 7, 7, 10, 6, 6, etc. Ese es RAND-I. Son números aleatorios, enteros, que empiezan en 1 y terminan en 10. Un vector de 1 por 20. Sí, efectivamente, Marisol, la palabra paramétrico se usa para nombrar las distribuciones que son conocidas, que tienen parámetros, ¿no? Desviación estándar o media. Y la no paramétrica no asumes qué forma tiene, simplemente remuestreas. En este caso, remuestreos. Ok, listos, muchachos. Bien, entonces vámonos rápidamente a
Habíamos dicho que queríamos... Ok, vamos rápidamente a probar una cosa que se llama el teorema del límite central, raudos y veloces. Vamos a mandar esto al inframundo. Porque cuando una muestra tiene tamaño, cuando una muestra es muy grande, ni siquiera te preocupas qué forma tiene la población y utilizas estadística paramétrica. Por eso sirve el teorema del límite central. Fíjense, vamos a generar una población que tiene promedio de la población igual a 3. Tiene promedio de la población tamaño, el promedio es 3, entonces la población va a ser igual a números exponenciales, a números aleatorios, pero con distribución exponencial. ¿Okay? Tienen este promedio, población. Fíjense lo que va a suceder. Vamos a tomar un vector de 1 y 1 por 10 a la 4. O sea, otra vez 10,000 números. Y en la figura 4, estamos en la figura 4. ¿Sí? En la figura 4 vamos a borrarla. Y en el primer panel. Y si en la siguiente clase vemos regresión lineal, no se pierdan la siguiente clase, vamos a ver regresión lineal y vamos a empezar a ver ANOVA. O sea, las siguientes 2 clases vamos a cerrar con broche de oro. Regresión lineal sencilla y regresión lineal múltiple. Demos múltiple, ok, pero ANOVA la tenemos que ver. Entonces aquí, en este panel, vamos a graficar el histograma de la población. Le faltó una R en el renglón 6, doctor, en promedio de población. Gracias. Vamos a hacer el histograma de la población. Ok, esa es una población. Imagínense que es una población y como pueden ver, es evidentemente no normal. O sea, nada más alejado de la normalidad porque ni siquiera es simétrica, ni siquiera es aproximadamente normal. Es una población que se comporta de manera exponencial. ¿Cómo dejas inactivos los comas sin borrarlos? Los comandos. Ah, le puse return aquí, ajá, y lo mandé al inframundo. Return quiere decir que los va a leer. MATLAB va a leer todo lo que contiene el script y cuando lea return, ahí se va a detener. Entonces, aquí, viven aquí abajo. Ajá. Viven aquí abajo, pero el script se detiene en return. Si le quito return, se continúa y hace todo lo demás. Si quisiéramos, por ejemplo, esto lo ponemos entre comillas y ya lo dejamos ahí y tampoco se ejecuta nada. F5 no pasa nada. Ni siquiera se borró. Por ejemplo, así voy a borrar la imagen, ¿no? Y ya no se hizo el histograma porque está comentado. Es otra manera de dejar inactivos los comandos. Okay. Entonces, vean esto. Nada más alejado de la normalidad que una distribución exponencial. Vamos a tomar de esa población una muestra de tamaño 2, o sea, una muestra pequeñita. Y vamos a hacer, ¿cuántas simulaciones queremos? Somos expertos en hacer simulaciones estadísticas, entonces queremos 1 por 10 al 4. No sé por qué siempre escogemos 10,000, podemos escoger 20,000. Sí, 20,000. Simulaciones, y entonces vamos a hacer un for de 1, n, es igual de 1 hasta n. Esto va a dar 20,000 vueltas, entonces vamos a tener una muestra que va a provenir de la población, de números aleatorios exponencialmente distribuidos, que tienen ese promedio. Pues voy a copiar esto. Voy a copiar este renglón. Nada más que no quiero 10,000, quiero un triste número. Ajá, así. Un triste, no quiero un número, quiero 1 por sample size. 1 por el tamaño de la muestra en el sample. Aquí voy a poner tamaño de la muestra. Ok, vamos a utilizar una ñ. Y tenemos 20,000 muestras de tamaño 2. ¿Sí? Vamos a ver. Ok, ahí están. Auxilio.
Ahí están todas las muestras, 20,000 muestras de tamaño 2. Y queremos calcular el promedio los promedios. Igual que hemos hecho anteriormente, o sea, vamos a calcular el promedio de esa muestra. Y lo vamos a guardar, entonces vamos a tener 10,000 promedios de una población de tamaño 2. En el siguiente panel. Vamos a hacer el histograma. De los promedios. Acuérdense que a histograma le podemos decir, no quiero que me regreses el número de eventos, sino que hagas una normalización y que me regreses el probability density function. ¿Se acuerdan? En lugar de número de observaciones es probabilidad. Ok, ahí está. Entonces, déjenme ponerle título a esto. En el eje X es el promedio de la muestra. Aquí le voy a decir hold on. Vamos a graficar encima la distribución normal, norm PDF, que tiene, ¿qué queremos que vaya en norm PDF? Que vaya desde 0, que vaya de punto 1 en punto 1, hasta ¿cuál es el valor máximo? 30. Esta es la X. Acuérdense, esto nos va a dar una forma, una distribución normal que tiene el promedio de los promedios, que tiene la desviación estándar de los promedios. Esto va a ser rojo. Esa es una distribución normal. Y es ¿por qué no le pusimos título? No tiene título. Vamos a ponerle título acá arriba también. Esto es la población. Distribución de la población. Esta es la distribución del promedio de la muestra. Se ve bonito si ponemos una leyenda, o sea, si ponemos qué significa cada. Y graficamos primero la y luego graficamos la aproximación normal. Arriba tenemos una población que se distribuye de manera exponencial y toma esos valores. Tiene promedio 3, ¿correcto? Y abajo tomamos muestras de esa población de tamaño 2. ¿Dónde está? Ajá, de tamaño 2. Calculamos el promedio de esa muestra. Y el promedio de la muestra pues está bastante, se parece mucho a la, no se parece mucho, se parece a la población original, ¿no? Tiene una cola larga y no baja de 0.
Pero fíjense lo que va a suceder cuando tomamos una muestra de tamaño 10. ¿Cómo se distribuye el promedio de la muestra, muchachos? Ya no se parece a la población original. La distribución del promedio se hace aproximadamente normal cuando la muestra tiene tamaño 10. Cuando la muestra tiene tamaño 20, vean la diferencia entre la distribución del promedio de una muestra de tamaño 20 y una distribución normal. Cuando la muestra tiene tamaño 30, que era lo que veíamos con la prueba T, cuando la muestra tiene tamaño 30, vean cómo la aproximación normal a la variación del promedio de la muestra es muy cercana. Esto se llama teorema del límite central. Cuando las muestras son mayores o iguales a 30, el promedio de la muestra se distribuye de manera normal, aunque la población sea completamente alejada de la normalidad, o sea, completamente no normal. Y entonces, cuando tienen ustedes una muestra de tamaño 30, ya no se tienen que preocupar si su población es normal o no. Si calculan el promedio de esa muestra, ustedes saben que el promedio se distribuye de manera normal y entonces utilizan estadística paramétrica. Cuando la n es mayor a 30, pueden utilizar estadística paramétrica. ¿De acuerdo? Aunque no sepan cómo está distribuida la población. Es más, aunque la población esté distribuida de manera no normal, si el tamaño de la muestra es mayor a 30, pueden utilizar estadística paramétrica. Esto es el teorema del límite central. Pero vienen todos los libros de estadística, pero es muy impresionante verlo cuando la muestra tiene tamaño 3. La distribución del promedio no es normal, ¿ok? No podemos, si queremos calcular las probabilidades aquí, utilizando estadística paramétrica, las probabilidades no van a estar bien estimadas porque, fíjense, la curva normal, pues no es una aproximación cercana a cómo se distribuye un promedio cuando la muestra tiene tamaño 3. Cuando la muestra tiene tamaño 10, fíjense, es más, no sé por qué, cuando la muestra tiene tamaño 10, la aproximación normal es bastante decente. Pero cuando la muestra tiene tamaño 30, entonces ya le dicen a su revisor, no me estés molestando porque no me importa cómo esté distribuido la población. El estadístico, en este caso el promedio de la muestra, está distribuido de manera normal. Entonces, por eso, cuando tienen un tamaño de muestra 30 o mayor, pueden utilizar estadística paramétrica. Bien, esto se llama teorema del límite central. Pero leerlo es muy diferente de verlo. ¿No? Verlo así. Una muestra de tamaño 5 no es normal, el promedio, la distribución del promedio no es normal, pero una muestra de tamaño 30, la distribución del promedio sí es normal. Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. Ejecutando el código, me rebota algo que dice EXPRND, Require Statistics and Machine Learning Toolbox. Sí. Le di clic ahí y Sí, me manda algo que dice case read, donde la sintaxis es names igual a case read y el nombre del archivo. No te dice que instales el Toolbox, no te dice que instales el Statistics Toolbox. Mira, agarra así, agarra exp random, así, y ve el mensaje que te manda. Ok. Luego, en la parte de comando. Ajá. La ventana de comandos, ponle exp random y te va a decir, requieres el Toolbox y te va a dar un link, ahí dale clic ahí y se va a abrir la ventana donde puedes instalar Toolboxes adicionales. Sí, eso en la clase pasada recuerdo que a alguien le sucedió. Sí. Pero no sé si por la versión, a ver, déjenme ver. Ok, aquí dice sign into stall, ya lo encontré. Así tienes que... Sí, es que era lo que no encontraba. Sí, es que me mandó la descripción de la función y bueno, ya aquí me pide todo lo demás. Gracias. Sí, de ahí lo descargas el Toolbox. Claro. Ok. ¿Qué más, muchachos?
Doctor, no me queda muy claro esta parte en la cual cuando n es igual a 30, o sea, invariablemente del comportamiento que tengan los datos, si la n es de 30, ¿se va a comportar normal? ¿Eso es a lo que queremos llegar? Sí, sí, lo que queremos decir es que el promedio de la muestra, fíjate, esta es una población, ¿ok? Recuerda como siempre que hacemos un experimento o hacemos una medición, tomamos una muestra que proviene de una población, ¿ok? Entonces, lo que te dice el teorema del límite central es que no importa qué forma tenga la población, no importa cómo esté distribuida la población, si tu muestra tiene tamaño 30, el promedio va a estar distribuido de manera normal. El promedio de la muestra, no los valores de la muestra, el promedio de la muestra va a estar distribuido de manera normal. Entonces tú puedes estimar el promedio y hacer estadísticas sobre el promedio, sobre la diferencia de dos promedios, la diferencia de dos poblaciones, utilizando estadística paramétrica. Porque como estás operando sobre la variación del promedio, no sobre la muestra, sino sobre la variación del promedio, puedes utilizar estadística paramétrica, o sea, puedes utilizar norm PDF. Eso es estadística paramétrica, ¿ok? Puedes utilizar estadística paramétrica porque la muestra es tan grande que las variaciones del promedio se comportan de manera normal. Entonces, por eso siempre sus tutores les insisten que tomen más datos, ¿no? Que la muestra sea más grande, porque si tienen muestras pequeñas, pues no pueden utilizar estadística paramétrica o tienen que suponer que la distribución es normal. En el caso de muchas variables es normal, entonces defiendan, o sea, utilizan estadística no paramétrica cuando tienen una buena razón para rechazar una hipótesis de que la distribución de la población es normal, porque en muchas ocasiones es normal, ¿ok? Pero si no es normal y su asesor los hostiga demasiado, aumenten el tamaño de la muestra a 30 y pueden utilizar estadística paramétrica para comparar poblaciones, promedios entre dos poblaciones, entre dos o más poblaciones. Yo tengo una duda, doctor. Sí, porque muchas veces en los experimentos con modelos animales vemos que el tamaño es 7 en los grupos. ¿7 utilizan? Yo creo que es ajá, ahí. Depende en qué, ahí se me hace que la estadística no la están haciendo a nivel de ratones, o sea, no están comparando 7 puntos contra 7 puntos, sino dentro de cada ratón, dentro de cada animal, miden muchas cosas, sacan un conjunto de datos de cada ratón, y ese conjunto de datos tienen 7 ratones y luego suman todos los datos en un solo conjunto grandote. Ahora, si utilizas 7 números contra otros 7 números, tienes dos opciones, ¿no? Si tienes una muestra de tamaño 7 y otra muestra de tamaño 7, tienes dos opciones. Una, asumes que esos 7 observaciones provienen de una población normal y utilizas estadística paramétrica, o utilizas una prueba no paramétrica. La prueba no, nunca vimos la alternativa no paramétrica para la prueba T de la diferencia entre dos muestras es... Perdón que me regrese, muchachos, pero es importante que la veamos, porque ustedes tienen que tener en cuenta cuál es la alternativa no paramétrica. Es la prueba de Wilcoxon de dos medias, y se usa así, es alternativa. Razones independientes es la prueba se llama la prueba de Wilcoxon. Se llama Wilcoxon rank. Esa es trivial de utilizar, te regresa H, puedes rechazar o no la hipótesis nula. Ah, no, ¿se acuerdan que estaba al revés? Te regresa la prueba, el p-value, y luego te regresa si rechazas o no la hipótesis nula, y luego te dice los estadísticos, los stats. Y esto es rank sum.
Eso está grabado, muchachos, no tienen que copiarlo ahorita en este momento. Y entonces, ¿qué queríamos probar? Queríamos probar, espérense, lo voy a poner aquí. Está más fácil. Perdón, muchachos, que los lleve así. Pero aquí lo voy a poner, abajo de la prueba T voy a poner la alternativa no paramétrica para probar la diferencia entre los pesos de los hombres y las mujeres. Y vean esto, la prueba, déjenme ponerle aquí CLC, voy a ejecutar este segmento de código nada más, y la prueba T nos dijo que la prueba T salió que tenía una P de 0.052 y la prueba no paramétrica, la rank sum, nos dijo que la P es de 0.069. No está muy, o sea, tiene menos poder, pero ambas salen significativas. O sea, la diferencia entre pesos es tan grande que puedes utilizar una estadística no paramétrica y aún así sigue siendo que el resultado es significativo. Puedes rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Pero entonces, si los pesos, por ejemplo, fueran, si las n's fueran menores, en este caso son menores de hecho las n's son menores a 30, ¿no? Entonces, si no estamos dispuestos a asumir que la distribución de pesos de la población es normal, tenemos que utilizar la prueba de Wilcoxon y hacemos una prueba no paramétrica y nos dice que efectivamente los pesos son diferentes, aún utilizando una prueba no paramétrica. Y eso era lo que me faltaba. Eso era lo que me faltaba. Ya, y me regreso acá. Entonces... Doctor, la prueba de Wilcoxon, ¿sí? ¿Es la misma de... yo conozco la de Mann-Whitman. Es la misma de Mann-Whitney. Es la misma de Mann-Whitney. Sí, es la prueba. Sí, se llama de Wilcoxon o a veces también se llama de Mann-Whitney. Y en auxilio, ¿cómo se llama? También es... Sí, la prueba de Mann-Whitney U-Test. Ajá. ¿Cómo se escribe Whitney? Lleva H. Whitney. W-H-I-T-N-E-Y. Mann-Whitney U-Test. Así se llama, ¿no? Y sí. En este caso sería aplicada para 2 muestras independientes. Son muestras independientes, correcto. Son muestras independientes, así es. Ok. Para muestras independientes. Entonces, como quien dice, es la versión no paramétrica de la TDStudent. Esa es la versión no paramétrica de la TDStudent, así es. Ok. Ustedes se meten a MATLAB, muchachos, en la ayuda de MATLAB, le dan doc rank sum y ahí les dice qué pruebas, les da todo el árbol genealógico de qué pruebas se relaciona con qué y cuál es la alternativa paramétrica de las pruebas paramétricas. O sea, si ustedes se meten en la ayuda del toolbox de estadística, ahí pueden aprender, pueden aprender a utilizar cualquier prueba estadística. Y sobre todo, la idea de este curso, muchachos, es que la estadística ya no represente un campo oscuro del conocimiento para ustedes. Claro que va a ser oscuro porque va a haber muchas pruebas que no vamos a ver en el curso, que no conocemos, pero no importa porque ya sabemos que la estadística nos quiere contestar la pregunta de que el efecto que estamos observando, qué tan probable es observarlo al azar. Ahora lo único que tenemos que hacer es entender la prueba, la buscamos en un libro y empezamos a decir, ok, esta supone que es paramétrica, supone que no es paramétrica, los grados de libertad ya sí que provienen del tamaño de la muestra. Vamos a ver, la ANOVA es un poco más complicada, los grados de libertad, pero vamos también a develar el misterio de la ANOVA. El propósito del curso es que la estadística no sea un campo esotérico para nosotros. ¿Ok? Si cumplimos el objetivo de que la estadística no sea un campo esotérico para nosotros, el curso fue un éxito. ¿Ok? Bueno, si me mandan sus tareas y están bien, ustedes además van a aprobar el curso de estadística, ¿no? Pero más que aprobar el curso de estadística, yo quiero que la estadística deje de ser un campo esotérico y oscuro para nosotros. Entonces, quiero que el teorema del límite central también deje de ser algo oscuro para nosotros. El teorema del límite central dice que la distribución de los promedios toma una forma normal, aproximadamente normal, cuando el tamaño de la muestra es 30 y entonces puedes utilizar estadística no paramétrica. Entonces, regresando a la pregunta de si tenemos 7 observaciones, 7 contra 7, o asumimos que es normal y hacemos una prueba T y defendemos es normal, o no asumimos nada y utilizamos una estadística no paramétrica. Ok, utilizamos el Wilcoxon, usamos el rank sum test y
O hacemos un bootstrap. Tenemos esas opciones. ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Doctor, ¿y cómo haría el No, bootstrap? muchas gracias. Porque con esas 7 observaciones, o sea, ¿son esas mismas 7 observaciones un montón de veces? Son esas mismas 7 remuestreadas, ajá, o sea, son esas mismas 7 las remuestreadas, o sea, ahora vas a tener 10,000 muestras de tamaño 7, ajá, sí. Haces un bootstrap de tamaño de n igual a 7, sí. Porque Ahora, luego, por ejemplo, sí, cuando son análisis así de que no involucra pues animales ni nada vivo, sino de laboratorio. Si hacemos una curva de calibración, podemos hacer, por ejemplo, 3 réplicas para cada nivel y leer cada una 2 veces. Y entonces, pero se hacen 3 réplicas para cada nivel y se lee una cada 2 veces, pero sacas primero promedio de las 2 y luego esas 2 cada una es un valor y luego sacas el promedio de las 3. dices que no, ahí tienes que utilizar una cosa que se llama medidas repetidas. O sea, en el mismo sujeto mides 2 veces lo mismo, ¿es lo que quieres decir? Sí, si en el mismo sujeto mides 2 veces lo mismo. Si en el mismo sujeto tomas 2 muestras y las quieres comparar, es una prueba pareada. Entonces, utiliza una prueba de T pareada o una ANOVA, de medidas repetidas. Sí, eso lo vamos a ver en la clase de ANOVA. ¿Ok? Gracias. Ok, muchachos, entonces de tarea, mándenme el código todo el código que utilizamos en la clase. ¿De acuerdo? Ordénenlo así bonito, que las figuras, que la 1 no planche a la 1 de la anterior, sino que vayan de la 1 a la, no sé si vimos 4 o 5 figuras, que corran las 5 figuras y ordénenlo en orden así cronológico para que de un jalón salga todo el código. Eso manden el código, o sea, mándenme las notas de la clase bien estructuradas, ¿ok? Para que salgan todas las figuras. ¿De acuerdo? ¿No lo podemos hacer como un ejercicio donde lo aplicamos este código? Lo único que se aplica, lo único que vamos a aplicar es la línea que dice T. O sea, si te fijas, lo único que vamos a aplicar, o sea, la estadística que vamos a utilizar cotidianamente en la vida es este renglón, es este que dice t-test, o es este que dice rank sum. Estos son los únicos 2 renglones. O sea, esta es la prueba T y esta es la prueba Wilcoxon, que es una prueba no paramétrica. Eso es lo que vamos a utilizar en la vida real. O sea, los datos de la vida real van a ser estos 2, ¿ok? Pero el objetivo de todo el código es entender de dónde, por qué se utiliza la estadística, de dónde salen las pruebas estadísticas, qué significado tiene la P, qué significado tiene rechazar la hipótesis nula, qué es el estadístico. ¿Te fijas cómo el código está hecho para entender qué es una prueba estadística y cuál es su propósito? Aplicar una prueba estadística no tiene chiste, o sea, no. En SPSS tú le dices, aquí tengo la muestra 1, aquí tengo la muestra 2, y le das clic a donde dice T y te aplica la prueba, ¿no? Que es en MATLAB es este renglón para lo paramétrico y este renglón para lo no paramétrico. Entonces, en realidad, no, en la vida real no vamos a aplicar nada de esto, sino vamos a aplicar t-test y vamos a aplicar Wilcoxon. Pero el resto del código sirve para entender las pruebas estadísticas. ¿Sí? Gracias. Y espérate, pero además ya lo aplicamos, o sea, aquí leímos aquí los pesos vienen de, es lo que pesamos nosotros. Es una muestra de N20 de nuestro grupo. O sea, sí está aplicado. Sí lo ves que nada más que la base de datos es pequeñita y la base de datos son nuestros pesos, edades y estaturas. Y cuando veamos regresión lineal, que va a estar buenísimo, no se pierdan en la siguiente clase, vamos a ver regresión lineal y vamos a empezar a ver ANOVA. Ok, doctor. Sí. Bien, entonces nos vemos el lunes, muchachos. Mándenme la tarea. Y esto va a estar grabado. Lo voy a subir. Mañana en la mañana lo subo. Voy a dejar de grabar para contestar sus preguntas.